Ya estamos con Miriam Bregman, candidata a diputada nacional por el FIT acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿no? ¿Qué? Que yo iba a preguntarle. Dice que en muchas elecciones hay como en cierto electorado del centro hacia la izquierda como una duda de voto al peronismo porque quiero que caiga derrotado el oficialismo nacional, en este caso, o la trosqueo toda y voy con Miriam. Hay muchos que van a tener ese dilema en la previa de las elecciones. Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No, ese es un dilema que está bastante instalado desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. No es solo en la previa de estas elecciones, Pero vos lo profundizás, me parece. Tu figura lo profundiza. Bueno, debe ser por algunas luchas dadas, creo que por algunas peleas dadas. La verdad que yo siento también ese acompañamiento, ese cariño a veces en la calle. Y creo que es una elección legislativa. La elección legislativa, por eso recién Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba, que comparaba legislativa con ejecutiva, la verdad que tienen una dinámica muy distinta y en Argentina totalmente distinta a las elecciones ejecutivas con las legislativas, empezando porque la legislativa uno vota mucho más libremente a quien representa sus ideas, porque lo que estás conformando es el Congreso. Y vamos a esta elección con una particularidad, que fue que Milei gobernó este año y medio sin tener mayoría, realmente siendo una minoría, podríamos decirlo al revés, en diputados y en senadores. Entonces, aquellos que quieran enfrentar fuertemente al gobierno, que quieran tener una oposición que no se doble, que no se venda, que saben que no quieren votarle nada al gobierno, que quieren enfrentarlo en el recinto y en la calle, ven en el Frente de Izquierda, en mi caso y en otras candidaturas, una referencia clara de eso. Y a eso apostamos, ¿no? A agrupar esa oposición que claramente no quiere ni un tranquito de pollo con un gobierno ajustador que despide y que nos han visto en la calle, nos han visto dar pelea en el Congreso muy fuerte y nos han visto en la calle. Y eso también en un sentido es bueno, porque cuando empieza un gobierno es como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Todos siempre le quieren dar algún gobernabilidad. tiempo. Gobernabilidad, esa palabra terrible. La odio. Terrible. Bueno, y ahora no se acuerdan, no dicen me equivoqué. Claro, vos te equivocaste, pero vos seguís cobrando tu sueldo o tu dieta abultada y el pueblo paga las consecuencias de tus errores. Entonces, es bastante grave. En nuestro caso, bueno, yo en la Ciudad de Buenos Aires, además mi compañero de fórmula en el Senado es Cristian Castillo, que encabeza el bloque del Frente de Izquierda, que con orgullo decimos que no le votamos nada a Milei. Pero no es que no le votamos cosas menores, no le votamos, somos el único bloque que no le votó las leyes represivas a Bullrich. ¿El peronismo sí? En diputados no, es una cosa muy extraña, en diputados se opusieron, hubo intervenciones como las de Martín Soria muy críticas a las leyes de Bullrich. ¿Qué pasó en el Senado? No sé. Pero votaron cosas como la ley que modifica la reincidencia y la reiterancia. ¿No? En reiterancia menos voto, en reincidencia más. No tienen que leer a Miriam Bregman, pueden leer a Zaffaroni. Es decir, son leyes muy conflictivas, muy cuestionadas. La ley antimafia le dieron los votos que necesitaban. Juicio en ausencia la votaron algunos. O sea, leyes que nadie se imaginaría. Y de hecho, fíjate que casi no se sabe. Lo hicieron, pero con vergüenza, claro, pasando por abajo del radar. El RIGI, ¿no? Incluso algunos El diputados de RIGI Unión es por la Patria terrible, lo votaron. porque bueno, tenemos el caso de Jujuy, donde la diputada Moisés votó el RIGI, que era lo que pedía Gerardo Morales. Entonces, esto creo que va a ser valorado. De hecho, hoy yo hice un posteo por un amigo más que por un problema electoral, mi amigo Alejandro Vilca, que siempre lo digo, ¿no? Él llegó a la Cámara de Diputados como recolector de residuos en Alto Comedero, un lugar especialmente perseguido, porque la persecución a Milagro Sala también repercutió en toda la zona, en el desarme de muchas actividades sociales en la zona de Alto Comedero. Alejandro es recolector de residuos allí. El peronismo de Jujuy lleva de candidato al presidente de la Cámara del Tabaco. Es decir, buscar una figura más antagónica. El tabaco, además, es una actividad que permanentemente tiene denuncias por el uso de trabajo infantil, por la falta de derecho a los trabajadores. Entonces, ¿va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Tenemos un desafío grande, pero creo que podemos representar muy bien a todos esos trabajadores y trabajadoras jubilados y jubiladas que vienen resistiendo. De hecho, en las listas tenemos candidatos trabajadores del Garrahan, trabajadores de Vialidad, jubiladas de las que van los miércoles, bueno, trabajadores, está en el equipo Alejandro, trabajadores de Guatre y del trabajo rural en Jujuy, lo mismo de las viñas de Mendoza, pero lo hicimos muy deliberadamente para darle expresión a eso y veo que después desde otros sectores se dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde están todos esos que hoy tendrían que estar representados en las listas? Los cargos son finitos, pero bueno, en ese marco quisimos dar expresión a eso, ¿no? Para que digan, bueno, que hay una lista que representa esto. Después nos votarán o no.
Pero Miriam, nosotros tenemos claro qué queremos representar. vos decías antes esto de la comparación de una legislativa con una presidencial. Siempre a la izquierda le va mejor en la Sí. legislativa, eso es un dato. Y ustedes tienen que renovar 4 bancas, Sí. ¿no? Vos lo nombrabas a Vilca en Jujuy, y después creo que tienen 2 por provincia y la de Cava. ¿Están dadas las condiciones para que la izquierda pueda seguir sosteniendo las 5 bancas que tiene hoy en el Congreso? Es difícil, es un Está desafío complicado. difícil y las encuestas que tengo indicarían que nos va bien, pero bueno, recién empieza, o sea, todo está... ¿En ciudad cuánto necesitan para entrar? En ciudad yo entré casi con el 8% y más o menos es lo que se necesita. La ciudad de Buenos Aires además ha tenido una explosión de candidaturas, no sé. Sí, hay gente que hacía- muchísima dispersión. 15 listas Increíble. conté. Bueno, gente De que hecho, hace por eso años traje que la no boleta, veo. después lo volvemos a mostrar sí. para que veamos cómo va a quedar. La única, claro. Claro. Sí, Claro. gente que hace años que no veo, que no hacía expresiones o que veía que le votaba a Milei o no, de golpe son todos opositores y vinieron todos a Cava. Es como un fenómeno que tendrá esta ciudad, que todos vinieron acá, pero bueno, yo estaba acá, ¿no? Cambio de domicilio. Les digo, estaba acá, marché en esta ciudad, fui Claro. opositor de esta ciudad, he acompañado a los movimientos mujeres de esta ciudad, o sea que tengo para mostrar eso, más allá que no me detengo en la General Paz, no correspondería luchar según la jurisdicción. Pero estamos viendo eso, así que es un desafío importante, pero creo que podemos hacer una buena elección por esto que te digo, porque tenemos definiciones claras, porque hemos tenido postulados claros y ese reconocimiento lo veo en la calle, no solamente de sectores del peronismo que tal vez se desencantaron mucho con el gobierno de Alberto Fernández, y es un desafío que no se queden en la casa. Claro. Que vengan a votar. Bueno, está bien, te desencantaste, vení, acompañá a la izquierda, votá, no te quedes masticando bronca. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un problema, ¿no? No es solamente elegir entre los que están, es no quedarse en la casa, no decir, este me desencantó, yo creía, Milei no me gusta, no puede ser que todo esté a la derecha. Bueno, si no nos expresamos lo que queremos algo distinto, difícilmente estas elecciones se puedan... Mirá, yo te escuchaba y pensaba esto, ¿no? Uno recuerda hace unos años, ¿no? No hace tanto tampoco, que la elección de medio término, inclusive para presidentes que no le estaba yendo mal, gran parte del electorado decía, no, hay que votar también distinto para que estén todos repartidos. ¿Viste? Esto había como una cultura de limitar el poder. Ahora parece que hay un fanatismo de generar emperadores, ¿viste? Es decir, que necesitas, hay que sumar poder, hay que ir con todo. Es decir, Eso se decidió. cambió mucho el electorado. No, cambió mucho el electorado, no sé. Cambió mucho la dirigencia política, pongámosle nombre y apellido, manipularon el sistema electoral como hacía años que no se veía. Primero, eliminaron la boleta papel, con lo cual impusieron la boleta única, que puede ser una discusión, pero no como un parche aislado, tenés que cambiar todo el sistema electoral. Lo votaron como un parche. ¿Esto a qué lleva? A que aparezcan todas estas figuras, porque como no vas a conocer los candidatos, Incentiva la dispersión electoral. incentiva la dispersión, como hay dispersión, pone figuras conocidas, pasó en Santa Fe, pasó en otros lugares. Encima eliminaron las PASO. Claro, a eso iba. Eliminaron las PASO, con lo cual está esto que vos decís. Separaron las elecciones, adelantó Cava, adelantó la provincia de Buenos Aires, solo por una interna de peronismo. Díganme cuál es la explicación de las elecciones del 7 de septiembre desdobladas que no sea la interna del propio partido gobernante. Claramente. No hay otra explicación. La estamos pagando todos, literalmente, la interna del partido del peronismo. En la ciudad de Buenos Aires, la interna de la derecha, entre los libertarios y Jorge Macri, la adelantó. Es decir, han manipulado, o sea, todo esto que vos decís, pero fue una decisión consciente. Después dicen, ¿y por qué la gente no va a votar? No va a votar porque ve que estás haciendo cualquier cosa. Entonces, me parece que hay mucho ahí para trabajar de cara a las elecciones. Y más estratégicamente nosotros queremos discutir también cómo ponemos en pie a la Argentina un verdadero partido de la clase trabajadora, ¿no? Que las y los que trabajan todos los días no tengan que ir siempre de furgón de cola del proyecto, de la maniobrita de alguno, de la jugada genial de alguien, y empiece a tener verdaderamente un partido propio de la clase trabajadora que supere incluso lo que hoy conocemos como Frente de Izquierda. Obviamente que nosotros vamos a impulsar esa perspectiva, pero queremos plantear algo totalmente distinto, mucho más amplio y que nos permita discutir la situación que vivimos de raíz. Piense que ya van muchos años del 83 para acá y a veces se recupera un poco, pero cuando caemos más abajo aún. Estamos en una situación económica muy crítica y hay que garantizar que esta vez los platos rotos no lo paguen los mismos de siempre. Parece difícil, ¿no? Porque la ola parece ir para otro lado, no solo acá en la Argentina, sino a nivel global.
No coincido mucho. Contame. Quiero... Hoy vine muy polémica. No, quiero optimismo, dame optimismo. No, ¿sabes qué? No coincido mucho porque me parece que en Argentina es un país donde la situación internacional, no sé, también es un cambio de otras épocas. Sí. Yo me acuerdo cuando era chica, en mi casa se discutían noticias internacionales. Hoy parece que la situación Así internacional... saliste, Miriam. ¿Ves? Claro. Papá me está mirando. Reclamos a mi papá que me está mirando. Un beso a Don Que me hacía Breckman. leer el diario de los 4, imagínate. Bueno, se ha borrado o se trata de separar y solo te muestran Trump, Giorgia Meloni y algún facho más. Mira, te sumo un dato amigo, interesante sí. a esto. Mira, ¿viste lo que de Bolivia va a hacer? Si vos ves el continente tiene 35 países, Sí. ¿ok? Bueno, Bolivia corriéndose a la derecha, porque ya básicamente está en la derecha, quedó el Fistur, digamos, Sí. izquierdas de 35, 17. No es poco. No es poco. No. Ah, y nadie lo Derechas, dice. 11. Ah. ¿Ok? Y centros, que la mayoría son países vinculados a las colonias británicas laboristas, para Milei serían izquierda, digamos, ¿no? Pero son centro, hay 7. Es decir, bien. 17, 11 y 7. O sea que lo otro tiene mucha cámara. Lo otro Sería tiene mucha prensa. prensa. Claro. Incluso después están las propias actitudes políticas. El caso de Perú, ¿por qué se normalizó el golpe de Estado en Perú? ¿Dónde están los presidentes de América Latina poderosos como Brasil y demás? ¿Qué pasa en Perú? Bueno, Bolivia es la catástrofe de la interna política entre Evo y Arce. Es escandaloso lo que pasó en Bolivia. Es terrible. O sea, esas cosas las deberíamos discutir porque después, viste, si no todas las experiencias políticas empiezan de cero. Bolivia debería ser la gran discusión hoy de cómo llegó a esa situación Bolivia. Bueno, Perú ni hablar porque además un golpe y un golpe sangriento. Pero piensa en la interna demócrata. Cuomo y Mamdani. Nadie apostaba que Mamdani le podía ganar, incluso por la situación... Nueva York estamos hablando. De Nueva York, perdón Sí. que no lo aclaré. Incluso por la propia situación desatada a partir de Medio Oriente, del genocidio del Estado de Israel sobre Palestina, donde las universidades se habían manifestado muy fuerte en Estados Unidos y sigue habiendo manifestaciones en contra del genocidio, decían, bueno, pero Mamdani eso no lo va a poder canalizar electoralmente. Y fue al revés. Biden, hasta el nombre me había olvidado, Biden, al cual quedó como genocida Joe, o sea, un apodo terrible le quedó bajo su figura, hizo que muchos no vayan a votar precisamente por eso, sobre todo en la juventud, pero Mamdani lo canalizó y logró una muy buena elección diciendo claramente de qué lado estaba. El caso de Alemania, te cuentan, avanzó la derecha en Alemania, es verdad, avanzó la derecha en Alemania, pero en Berlín ganó la izquierda y eso no se menciona. ¿Y por qué ganó? Por los votos de la juventud. Es decir, es verdad que hay una polarización, es verdad que hay una polarización que todavía es asimétrica, con un polo muy fuerte de la derecha, pero no es la única realidad. Entonces, ver los fenómenos completos y ver todo lo que está pasando en el mundo es importante para un país como la Argentina, donde el principal problema que tiene es internacional y se llama Fondo Monetario Internacional. Entonces, no ver que en otros países se lucha contra el FMI, que hay movilizaciones masivas contra el FMI, empezar a buscar cuáles son los pueblos del mundo que pueden ser aliados para empezar a dar vuelta a nuestra situación, es querer que esto siga como que no ha pasado nada y pensando que con un mero recambio electoral cada 4 años esto va a pasar. Bueno, no es así. Vos sos abogada, lo Sí. conocés muy bien, Alejandro Fargosi, el candidato Lamentablemente de la sí. Libertad Avanza acá en la ciudad. ¿Qué tenés para decir sobre él? Mira, Fargosi lo conozco por 2 motivos centrales. Uno, porque yo no solo soy abogada, sino que estoy en las causas de lesa humanidad desde hace muchísimos años y especialmente desde el año 2006, cuando se inicia el primer juicio de lesa humanidad en la ciudad de La Plata, desaparece nuestro compañero Jorge Julio López, y en esos juicios, después también mucho en el de Fonberni, que es donde yo tengo más memoria, pero uno cuando ocurren los hechos, viste, hay cosas que no prestás atención. Venía Cecilia Pando, que nos gritaba, nos agredía desde el público, con otras acompañantes, una de ellas Victoria Villarruel. Eso hace que estén las anotaciones de Checolás Victoria Villarruel como una persona que Checolás consideraba para pedirle ayuda ante las condenas que estaba recibiendo, empezando por la del propio juicio del 2006. Y Fargosi funda con Victoria Villarruel y otros acompañantes del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, no el público, sino el facho, para decirlo sencillamente, Para que no se entienda. ultraderecha, abogados de todas las patronales que se beneficiaron con el golpe, que me lo sigo encontrando hoy en los juicios. Yo voy del lado de los trabajadores y ellos van del lado de las empresas, es el mismo personal político, el mismo personal jurídico,
Fargosi integra todo ese círculo de la calle Montevideo y funda con Victoria Villarruel el Centro de Atención a las Víctimas del Terrorismo. No me acuerdo el nombre literal. Sí, copiando el nombre del CELSE. Exacto, sí. Centro de... algo así. Sí, y de víctimas del terrorismo. Me acuerdo las dos últimas letras porque esa es la maniobra que hacen. Así que yo lo tenía desde ahí. Victoria Villarruel, tengo tweets, no sé, del 2015 atacándome. O sea, muy previo a su llegada a la candidatura. Y hace un tiempo... Busquemos, por favor, el tuit de Alejandro Fargosi. Fargosi toma una fake news... Sí. que decían que yo no canto el himno porque soy judía, y él dice militante judía en la izquierda. Esto tiene una concepción muy profunda en la derecha, especialmente en la derecha rancia, pro-genocida argentina, porque esto se decía en los campos de concentración de Camps, por eso lo menciono, contra Timerman y otras víctimas judías, era un dicho muy común, que los judíos son infiltrados. En realidad no son ciudadanos argentinos que nacieron acá o nacieron en un país limítrofe o nacieron donde sea, sino que son infiltrados que se meten en las organizaciones para sus propios fines. Esto es lo que él expresa en eso. No es que solo compra una fake news. Él expresa una ideología muy rancia, tan rancia que la repudió la DAIA. Claro. Impresionante. Eso es impresionante. Impresionante. La verdad que me tienen que dar un premio por haber logrado eso. A mí me enojó mucho en ese momento, salí rápidamente a contestarlo y la verdad que fue, pocas veces ocurre, ¿no? Nosotros somos de la izquierda de solidarizarnos mucho cuando atacan otros sectores. Al revés, es menos habitual. Pero en este caso no fue así. La verdad que la solidaridad fue enorme porque se sintió claramente, y de hoy veía algo que no sé, me lo mandó alguien, que Iván Jodorowsky, el periodista, le contestaba a Fargosi, y él le discutía a Iván como diciendo, no, yo no quise decir eso, estoy discutiendo la ideología. Bueno, no estoy discutiendo la religión, estoy discutiendo la ideología. Bueno, tu ideología reaccionaria, Claro. sobre la que se basa la discriminación que hoy sufrimos en muchos ámbitos. Digo, Alejandro Vilca, que hoy yo lo mencionaba, Lilia Lemoine lo ataca por ser miembro de un pueblo originario, le dice anda a bañarte. Algo que es muy común en lo más rancio del pensamiento de estas clases dominantes que cometieron 2 genocidios en nuestro país. No solo el del 76, sino también el originario para fundar el Estado-Nación. Así que son discusiones que ojalá hubiese más tiempo como esto para mencionar. Tenemos el tuit de Fargosi por el cual fue incluso señalado por la DAIA, ¿lo tenemos para compartir? No lo estoy encontrando. Ah, bueno. No lo estoy encontrando. Tal Pero vez lo haya borrado. no creo que lo haya borrado. Lo que pasa es que desde hace un tiempo ya... Sí, no tanto porque Fargosi no cambió, ¿no? Sigue siendo el mismo y Javier Milei lo tiene de abogado, no solo de candidato. Él es el que redactó la ley de ficha limpia y lo daban como algo muy... ¿Qué mérito redactar una ley que te dicta Estados Unidos? Es decir, son esas leyes pro forma que dicta Estados Unidos, que así como Marcos Rubio dijo el 21 de marzo, Cristina Kirchner no puede entrar a Estados Unidos, y casualmente la Corte Suprema le ratificó la condena. Esas casualidades que pasan en la justicia argentina, también es una de las leyes que venía pidiendo Estados Unidos. Ellos se creen que son los abanderados de la transparencia. No es así, no es así. A ver, vamos a mostrar la imagen que tenemos del tuit de Fargosi. Claro. Vos votás estas ideas, dice Alejandro Fargosi, y captura una imagen falsa de Miriam con un supuesto textual que dice no canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda. Miriam Bregman, militante judía del Frente de Izquierda. Bueno, este es Alejandro Fargosi. Esto era lo que Iván le discutía, creo que vi, que le decía, bueno, vos ponés primero el calificativo, es judía, que tiene que ver cuál es el origen de tu apellido o si tenés alguna religión para después calificar. Pero bueno, esa es la persona que vamos a enfrentar en la ciudad de Buenos Aires. Y la otra es Patricia Bullrich en el Senado, que entre todos los crímenes que le conozco y que he querellado contra ella, que acompaño a Sergio Maldonado, hicimos también una denuncia por el espionaje que nos hacía a Sergio y a todos quienes rodeábamos y nos movilizábamos con él buscando a Santiago, a Nora Cortiña, a todos fuimos espiados por Patricia Bullrich deliberadamente. Ahora, bueno, ahora se ha perfeccionado porque montó un aparato mejor todavía de espionaje y dictó leyes y reglamentos acordes con eso. Pero también Patricia Bullrich es la responsable de que mi compañero Matías Ufieri, abogado del CEPROD, que me acompaña en las causas de lesa humanidad, sea quien perdió un ojo, ¿no? Por la represión afuera del Congreso en febrero del año pasado. Entonces, son cosas que para mí no pasan. Y lo marco especialmente porque si el Poder Judicial
con esa rapidez que tienen otros casos cuando Estados Unidos da la orden, hubiese actuado en el caso de Matías, hubiese intervenido, hubiese prohibido ese tipo de represiones, hoy Pablo Grillo no estaría siendo operado y poniendo su salud en juego, no hubiese pasado lo de Jonathan Navarro, es decir, tienen consecuencias muy grandes la impunidad. Así que la vamos a enfrentar y lo vamos a enfrentar a Fargosi como lo hemos hecho siempre. Muchísimas gracias. Miriam, Gracias por a venir. ustedes. Muchas gracias.